Los primeros seres humanos en habitar América llegaron hace aproximadamente 27.000 años, cruzando desde Asia a través de Beringia, una franja de tierra que conectaba a ambos continentes debido al descenso del nivel del mar durante la última glaciación. Entre hace 18.000 y 12.000 años se desarrolló en Norteamérica la cultura Clovis, conocida principalmente por sus características puntas de lanza. Durante ese periodo, la humanidad se encontraba en el Paleolítico Superior, una etapa caracterizada por el desarrollo de la sociedad natural, en la cual los humanos vivían organizados en tribus o formas similares. Su religión estaba conformada por elementos de su entorno natural, la flora, la fauna o el clima, por ejemplo. Aún en nuestros días existen ejemplos de sociedad natural, en distintos lugares como la selva amazónica, la isla de Papúa o la isla Sentinel del Norte. Al terminar la glaciación hace 10.000 años, comenzaron a domesticarse las primeras plantas, como el teocintle, que con el tiempo daría origen al maíz. Con ello, surgen los primeros asentamientos agrícolas semisedentarios, que solo se habitaban durante la época de lluvias para sembrar o cosechar las hortalizas y el resto del tiempo se regresaba a la vida nómada. Esto cambió en torno al año 3000 a.C., con la construcción de los primeros sistemas de riego, que permitían cultivar durante todo el año. Gracias a la disponibilidad de agua, se consolidaron los asentamientos plenamente sedentarios en la región conocida como Mesoamérica. Esto, según la historiografía tradicional, marca el inicio del periodo preclásico, que vendría a ser lo mismo que el neolítico. El pavo y el perro fueron domesticados alrededor del año 2500 a.C., mientras que la cerámica precocida se inventó hacia el año 1700 a.C. La religión comenzó a incorporar elementos agrícolas. Además, hacia el 1200 a.C. se estandarizó el uso del fuego, lo cual permitió la cocción regular de alimentos y la fabricación de cerámica cocida. En ese tiempo, cada asentamiento vivía prácticamente aislado. Eran autosuficientes, tenían sus propias lenguas y religiones, aunque con el tiempo fueron creciendo en tamaño y entrando en contacto más frecuente. Para el año 1200 a.C., el asentamiento de San Lorenzo, ubicado en lo que hoy es Tabasco, había crecido considerablemente en tamaño y su organización se había vuelto más compleja. Durante este periodo, comenzaron a esculpir en enormes bloques de piedra los rostros de sus gobernantes, a los cuales conocemos hoy como cabezas olmecas. Entre los años 1200 a.C. y 900 a.C., los olmecas iniciaron un proceso de expansión hacia regiones que hoy corresponden a Morelos y el Petén guatemalteco, difundiendo su religión, arte y conocimiento a los asentamientos de esas zonas, quienes asimilaron los aspectos culturales olmecas. Sin embargo, hacia el año 900 a.C. estalló un conflicto interno entre los distintos asentamientos olmecas, lo que provocó el abandono de San Lorenzo y muchas de las cabezas colosales fueron parcialmente destruidas. A partir de entonces, el centro de poder olmeca se trasladó a La Venta, que se consolidó como el principal asentamiento de la región. Para ese entonces, ya existían otros asentamientos importantes fuera del área nuclear olmeca, aunque dependían de ellos para obtener recursos especializados o de forma religiosa. Algunos ejemplos son Cuicuilco, San José Mogote y Nacpé. El aumento de la interacción entre asentamientos, así como la creciente desigualdad política y económica entre ellos, propició una paulatina homogeneización cultural. Comenzaron a consolidarse lenguas como el otomí, el purépecha o el maya, aunque con muchos dialectos. También se difundieron deidades como Tlaloc, aunque con muchos nombres y características distintas. Para el año 700 a.C., La Venta inició la construcción de la primera pirámide mesoamericana, lo que marcó una moda que otros asentamientos pronto seguirán. Al mismo tiempo, surgieron nuevos asentamientos importantes al occidente de México, destacando entre ellos el de Chupícuaro. Hacia el año 500 a.C., muchos de los asentamientos ubicados en los valles centrales de Oaxaca fueron abandonados. En su lugar, se fundaron otros de mayor tamaño y con organización más compleja, destacando entre ellos Monte Albán, la primera ciudad-estado de Mesoamérica. En esta misma región, hacia el año 400 a.C., surgieron los primeros sistemas de escritura mesoamericano, junto con las matemáticas y el calendario. Estos desarrollos pronto se extendieron a otros asentamientos, principalmente los mayas. La situación estaba por cambiar nuevamente, pues se aproximaba el periodo tradicionalmente conocido como el periodo clásico, que vendría a ser lo mismo que la antigüedad, caracterizado por el auge de las primeras ciudades-estado. La religión comenzó a incorporar tanto aspectos de la vida política como astronómicos. Además, hacia esas mismas fechas, un conflicto interno entre los olmecas provocó el abandono del asentamiento de La Venta. En su lugar, Tres Zapotes se convirtió en la primera ciudad-estado olmeca. En el Petén, los habitantes de Nacpé abandonaron el asentamiento para trasladarse hacia el Mirador, alrededor del año 350 a.C. Esta primera ciudad-estado maya, ubicada a un par de kilómetros de Nacpé,
creció rápidamente hasta convertirse en la más influyente del área maya en ese periodo. Para el año 150 a.C., en los valles centrales de Oaxaca, se desataron conflictos entre las ciudades zapotecas por el control regional. Monte Albán logró imponerse como la potencia dominante. Por otro lado, hacia el año 100 a.C., al oriente del eje neovolcánico, emergieron dos ciudades otomís de gran relevancia: Teotihuacán y Cholula. Su rápido desarrollo se debió a múltiples factores, entre ellos la fertilidad de los suelos volcánicos, los abundantes cuerpos de agua dulce, un clima templado y la atracción de personas de diversas regiones del continente. 200 años después, hacia el año 100 después de Cristo, Teotihuacán ya se había consolidado como la ciudad-estado más poderosa de Mesoamérica. Su influencia se extendió a sus alrededores a través del poder religioso y de la mitología, creando dinastías en las principales ciudades. Por esas mismas fechas, Monte Albán terminaría aceptando la dinastía teotihuacana, mientras que los mayas hicieron lo mismo hacia el año 150 con la construcción del Templo de la Serpiente en Teotihuacán. Además, gracias a la erupción del volcán Xitle hacia el año 200, la ciudad de Cuicuilco fue abandonada, lo cual benefició a Teotihuacán, ya que gran parte de sus habitantes terminaron en dicha ciudad. Para entonces, las ciudades mesoamericanas habían incrementado su riqueza, ya sea mediante el cobro de tributos a asentamientos cercanos o por su actividad comercial. Con esto, tradicionalmente se dice que comienza el período clásico, que es comparable a la antigüedad en el Viejo Mundo. A partir del año 350, la fuerza militar comenzó a desempeñar un papel más relevante. Como reflejo de ello, un conflicto interno en Teotihuacán, tras el cual se había expulsado al linaje gobernante asociado con el símbolo de la serpiente, marcó un cambio en la política de la ciudad a uno más militarista. Poco tiempo después, en el año 374, los mayas registraron una conquista dirigida por el teotihuacano apodado por los mayas como Búho Lanzadardos, quien se convirtió en el gobernante de la ciudad maya de Tikal, aunque mantuvieron sus rasgos culturales. Desde allí, ejerció su influencia sobre las ciudades vecinas y tuvo acceso al comercio con los pueblos caribeños. Este hecho marca el inicio de la hegemonía teotihuacana, que se extendería por cerca de 2 siglos. Durante este periodo, Teotihuacán impuso su influencia religiosa y comercial sobre otras ciudades importantes del norte de Mesoamérica, como Monte Albán y Cholula. Aunque no fue un imperio formal, puede considerarse el primer protoimperio mesoamericano debido a la extensión y estabilidad de su dominio religioso y económico. A su alrededor florecieron ciudades como Calixtlahuaca, Cantona, Cacaxtla y Xochicalco, mientras que en regiones más alejadas surgieron ciudades como Tingambato, el Tajín y el Cerrito. Este crecimiento consolidó las primeras redes comerciales, y hubo un crecimiento demográfico considerable. La influencia teotihuacana se extendió incluso hacia grupos nómadas como los nahuas, que se sedentarizaron y fundaron ciudades como Altavista y La Quemada. Algunos de estos grupos migraron hacia el altiplano central y fundaron la ciudad de Tula, que más adelante tendrá un papel importante en la historia de Mesoamérica. También hay indicios de que su influencia llegó a zonas tan distantes como el Valle del Mississippi, incentivando formas incipientes de construcción monumental. Mientras tanto, la civilización maya vivía una expansión territorial hacia Yucatán y los Altos, abarcando regiones desde Chiapas hasta Honduras. En ese contexto, surgieron ciudades como Palenque, Calakmul, Huachactún, Copal y el Tazumal. En el año 537, la ciudad de Calakmul se rebeló contra la hegemonía de Tikal, junto a otras ciudades mayas. Esta ruptura debilitó a Teotihuacán, cuya influencia en la región comenzó a decaer. El conflicto entre Tikal y Calakmul, que eran en realidad distintos conflictos en distintos momentos, se extendió hasta el año 572. A medida que las guerras se intensificaban, las rutas comerciales empezaron a militarizarse. La creciente militarización de la sociedad mesoamericana favoreció a las ciudades con mejor posición defensiva, dándole ventaja en los conflictos. Al mismo tiempo, nuevas ciudades comenzaron a emerger en otras regiones culturales como la Mixteca o la Yucateca. En el año 650, las guerras entre Tikal y Calakmul se reanudaron. Calakmul logró conquistar Tikal y gobernarla temporalmente, justo cuando Teotihuacán comenzaba su proceso de despoblamiento. En ese contexto, Xochicalco emergió como una nueva potencia dominante en el altiplano central, y arrebatándole a su aliado tradicional, Monte Albán. En el año 672, Tikal logró recuperar su independencia, derrotando a Calakmul y debilitando su prestigio militar. La caída de Teotihuacán no significó un declive cultural, sino una fragmentación del poder político. Diversas ciudades reclamaron ser la legítima sucesora de la antigua ciudad, conocida por los nahuas como Tolan. Pese a los múltiples enfrentamientos, la época fue rica en avances artísticos, arquitectónicos y tecnológicos. A este periodo tradicionalmente se le conoce como epiclásico. Monte Albán, por su parte, enfrentó la creciente amenaza de los mixtecos, mientras que Cholula resistió la presión de Cacaxtla al norte y Cantón al sur. Esta última incluso alcanzó una población comparable a la de Teotihuacán en su apogeo. A pesar de la competencia, Monte Albán y Cholula continuaron siendo centros urbanos de gran relevancia. De hecho, en este periodo,
Cholula culminó la última fase de su Gran Pirámide, consolidándose como la edificación piramidal más grande de Mesoamérica y como la de mayor base del mundo. Mientras tanto, la civilización maya experimentó un periodo de refinamiento cultural. Se perfeccionaron la escritura, la astronomía y la botánica. Además, se construyeron las fases finales de las mayores pirámides mayas. Las guerras contra Tikal se reactivaron en el año 720 y, para el año 744, Calakmul fue derrotada de forma definitiva, perdiendo su prestigio como potencia militar. En el área purépecha, la ciudad de Tingambato fue abandonada, y Angamuco comenzó a consolidarse como el nuevo centro urbano más importante de esa región. La fragmentación política en Mesoamérica comenzó a superarse cuando la ciudad de Tula conquistó Teotihuacán, ya prácticamente abandonada, hacia el año 850. 26 años más tarde, en el año 876, se fundó la Xcantlatoloyan, una triple alianza entre Tula, Otompan y Colhuacan, con el objetivo de reunificar Mesoamérica por el medio de la fuerza militar. Esta alianza conquistó las principales ciudades del norte mesoamericano. Además, se establecieron puestos militares en la frontera norte, por ejemplo en Durango, donde se levantó la ferrería con el propósito de contener los ataques de las tribus nómadas. Mientras tanto, los mayas del Petén entraron en crisis hacia el año 900, lo que llevó al abandono de las ciudades más importantes, incluyendo Tikal y Calakmul. Muchos de sus habitantes emigraron hacia distintas regiones, incluyendo la tolteca, lo que permitió una interesante fusión cultural. Los toltecas además debieron aprovechar la situación de los mayas del Petén para conquistarlos junto a los de los Altos. Por la misma época, Monte Albán fue abandonada y Sachila emergió como la nueva ciudad dominante de los valles centrales. Cholula pudo haber corrido la misma suerte de no haber sido por la llegada de los Olmecas Xicalanga, un grupo de origen incierto que, probablemente, haya sido desplazado por el colapso maya. Sin embargo, la Gran Pirámide de Cholula fue abandonada como centro ceremonial, comenzando su lento proceso de ocultamiento bajo los sedimentos y la vegetación, aunque el lugar siguió siendo un sitio de culto religioso. Este periodo fue de múltiples cambios políticos y religiosos. Los toltecas difundieron el culto al dios Tezcatlipoca y se institucionalizaron los sacrificios humanos como parte fundamental del protoimperio tolteca. En el año 1007, los mayas yucatecos formaron su propia triple alianza entre Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán, consolidando su poder en la península de Yucatán. Estas ciudades alcanzaron un alto nivel de sofisticación, desarrollaron los más avanzados códices de los que se conserva el Códice Dresde, realizaron observaciones astronómicas precisas, hicieron avances en botánica y construyeron importantes obras como el Observatorio de Chichén Itzá. La arquitectura alcanzó un gran esplendor en este periodo con el surgimiento del estilo Puc, caracterizado por su detallado trabajo en piedra. No obstante, los toltecas no debieron gobernar muy bien, pues el poderío tolteca pronto comenzó a declinar. Hacia el siglo XI, importantes ciudades como Xochicalco, Cantona, El Tajín, Cacaxtla e incluso la propia Tula comenzaron a abandonarse. Esta decadencia también provocó el abandono del sedentarismo por parte de algunos grupos nahuas. Esto desembocó en la desintegración del protoimperio tolteca en el año 1047. Nuevamente los distintos fragmentos comenzaron a proclamarse herederos de los toltecas. Destacaron principalmente Cholula y Colhuacan, quienes incorporaron el término Tolan al inicio de sus nombres. Colhuacan consolidó su poder al formar una triple alianza con Coatlichan y Azcapotzalco en el año 1056. Por su parte, en el año 1101, Cholula brindó su apoyo a un famoso conquistador mixteco, Ocho Venado Garra de Jaguar, quien logró la unificación de las tres mixtecas bajo un mismo gobierno, legitimándose como gobernante tolteca. Sin embargo, esta unidad solo se mantuvo hasta su muerte en el año 1115. El debilitamiento de las ciudades toltecas las hizo vulnerables ante los ataques de los chichimecas, muchos de los cuales eran pueblos nahuas que habían retornado al nomadismo tiempo atrás. Estos grupos conquistaron ciudades importantes, como Calixtlahuaca en 1162, Tula en 1168, Cholula en 1174 y finalmente a los purépechas en el año 1200. Como consecuencia, numerosos otomís fueron expulsados hacia zonas más áridas y se convirtieron en los nuevos chichimecas. A pesar de sus orígenes nómadas, estos nuevos pueblos adoptaron las lenguas y costumbres de los territorios conquistados, asimilando la cultura tolteca y fueron reconocidos como auténticos toltecas. Mientras tanto, en la región maya se desató un conflicto interno en su triple alianza. Los gobernantes de Mayapán conquistaron Chichén Itzá, lo que obligó a gran parte de su población a huir hacia el lago Petén Itzá, donde fundaron la ciudad de Tayasal. A pesar de esta crisis, diversas ciudades mayas al norte de la península lograron prosperar gracias al comercio marítimo, destacando entre ellas Campech, Maní, Chacán Putum, Sotuta y Chactemal, además de que hubo un renacimiento en las ciudades de los Altos. No obstante,
los mayas se vieron afectados por la caída de las ciudades al norte mesoamericano. Por estas mismas fechas, los zapotecas y mixtecas mantuvieron una lucha prolongada por el control de los valles centrales, aunque en varios momentos los mixtecas lograron imponerse, lo que forzó a los zapotecas a trasladar su centro de poder fuera de los valles, a la ciudad de Tehuantepec. Es en este momento cuando los mexicas entran en la historia, aunque eran conocidos como mexitin. Según la mitología, eran conocidos así por su devoción al dios Meshi, y guiados por su líder del mismo nombre, Meshi. En su migración, se enfrentaron con otros grupos chichimecas que se habían asentado al oeste de la laguna, encabezados por Xolotl, quien fundó la ciudad de Tenayuca en 1222, con el apoyo de Azcapotzalco y Xaltocan. Este acontecimiento provocó, además, la ruptura de la Triple Alianza Colhua, fragmentándose en 3 alianzas más pequeñas. La ciudad de Tzompanco, ubicada al norte de la laguna y vecina de Xaltocan, ofreció alojamiento a los mexitin. Como parte del acuerdo, Meshi casó a su hijo Toscuecuextli con una princesa de Tzompanco. Xolotl no tardó en responder. En 1224 derrotó a Meshi, obligando a los mexitin a convertirse en mercenarios al servicio de Tenayuca. A la muerte de Meshi en 1239, su hijo Toscuecuextli lo sucedió como líder. En honor a un personaje importante mexitin llamado Huitziltzin, decidió cambiar el nombre de la deidad Meshi por el de Huitzilopochtli. Los mexitin fundaron Huixatitlan en 1240 y, posteriormente, Cuaumixtitan en 1274. A su muerte, en 1278, lo sucedió su hijo Huitzilihuitl I. Bajo su gobierno, los mexitin continuaron su expansión territorial, conquistando Chapultepec en el año 1285. Sin embargo, hacia el año 1298, surgió un conflicto entre las distintas ciudades de la laguna. En Cuantlinchan, Quinantzin fue elegido nuevo tlatoani, quien lo era también de Tenayuca. Durante su mandato impuso el náhuatl como lengua oficial, lo que provocó una rebelión entre los otomís de Pachuca. La sublevación fue sofocada con éxito por Quinantzin. No obstante, esta victoria le costó caro, pues perdió el control de Tenayuca, que fue conquistada por Azcapotzalco, por lo que se trasladó la sede del gobierno de Tenayuca a Cuautlichan. Tras la toma de Tenayuca, los mexitin se rebelaron, formando su propia Excan-Tlahtoloyan, pero los colhuas aprovecharon para expulsarlos de Chapultepec. Los mexitin se refugiaron en Cuaumixtitlan. Durante su ida, su líder Huitzilihuitl murió, y el liderazgo del grupo fue asumido por su religioso principal, en lo que el nuevo tlatoani crecía, pues apenas era un recién nacido. Esta independencia no duró mucho, pues hacia el año 318, Azcapotzalco volvió a someterlos, integrándolos de nuevo como un pueblo vasallo. A partir de entonces, Azcapotzalco surgió como la ciudad más poderosa del Valle de México. Además, hacia esas fechas, los acolhuas trasladaron la sede del gobierno de Cuatlinchan a Texcoco. En 1324, Tenoch fue nombrado nuevo líder de los mexitin. Tuvo una buena relación con Azcapotzalco y colaboró militarmente en sus campañas de expansión por las ciudades de la cuenca, aunque, para mantenerlos en vigilancia, los tepanecas fundaron la ciudad de Tlatelolco en un islote vecino en 1337. Gracias a las buenas relaciones que mantenían con Azcapotzalco, los mexitin obtuvieron el permiso para establecer su propia nobleza del linaje tolteca. Esto se concretó cuando, tras vencer a Colhuacan en 1347, les fue otorgado un tlatoani de origen colhua. Cuando Tenoch falleció en 1367, fue sucedido por Acamapichtli, quien fue el primer tlatoani de los mexicas, como comenzaron a ser conocidos. En honor a su predecesor, renombró la ciudad de Cuaumixtitlan como Tenochtitlan. Con este cambio, se conformó una Excan-Tlahtoloyan conformada por Azcapotzalco, Tenochtitlan y Texcoco. Durante los gobiernos de Huitzilihuitl II y su hijo Chimalpopoca, los mexicas siguieron siendo buenos aliados de los tepanecas, participando activamente en las campañas militares que les permitieron conquistar casi todas las ciudades ubicadas alrededor de la laguna. Con el paso del tiempo, los señores de Azcapotzalco intentaron concentrar todo el poder de la Triple Alianza bajo su dominio. En 1418, el tlatoani tepaneca Tezosomoc ordenó la conquista de Texcoco y mandó ejecutar a su gobernante, Ixtlilxochitl I, ante los ojos de su hijo, Nezahualcóyotl, quien se encontraba escondido. Este logró escapar y encontró asilo en Tenochtitlan, donde fue recibido y protegido. A pesar de ello, Chimalpopoca continuó mostrando fidelidad a Azcapotzalco. Tezosomoc había designado como sucesor a su hijo Tayatzin. Sin embargo, tras su muerte en 1426, su hermano Maxtla se rebeló, lo venció y usurpó el trono de Azcapotzalco. Como Chimalpopoca había apoyado a Tayatzin, Maxtla lo mandó a ejecutar. Este acto indignó a los mexicas, quienes eligieron a Ixcoatl como nuevo tlatoani. De inmediato, los mexicas se aliaron con Nezahualcóyotl para ayudarlo a recuperar Texcoco y buscaron el respaldo de otra Excan-Tlahtoloyan, conformada por Huejotzingo, Cholula y Tezcalan, que también habían sido perjudicados por las campañas expansionistas de los tepanecas, especialmente tras la pérdida de Chalco y las guerras floridas de Azcapotzalco contra Huejotzingo, que eran guerras rituales para conseguir prisioneros para sacrificar a sus deidades y de paso debilitar a sus enemigos.
El conflicto terminó en 1428 con la derrota definitiva de Azcapotzalco. A raíz de esta victoria, se consolidó la forma definitiva de la Excantlatoyan o protoimperio mexica, conformado por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Bajo el gobierno de Izcoatl y con la ayuda del Cihuacóatl Tlacaelel, se implementaron importantes reformas. Se reforzaron las guerras floridas contra Huejotzinco, incluso después de que los habían ayudado a tomar el poder. Se promovió una intensificación de los sacrificios humanos y se impuso el culto a Huitzilopochtli como dios principal. Mientras esto ocurría en el altiplano central, al occidente de Mesoamérica también surgía otra triple alianza, el Irechecua o protoimperio tarasco, encabezada por Tzintzuntzan, Iguazio y Pátzcuaro. Sin embargo, el Irecha-Tzitzipandácuare, a diferencia de Tezosomoc, sí pudo centralizar el poder político de los purépechas en Tzintzuntzan, aunque Iguazio mantuvo el poder religioso. Tras la muerte de Izcoatl en 1440, lo sucedió su hermano Moctezuma Ilhuicamina, quien continuó las campañas expansionistas. Bajo su gobierno, la Triple Alianza sometió a los pueblos de Tierra Caliente, de quienes recibían cobre como tributo, así como a los totonacas en el Golfo de México. Estas conquistas permitieron crear un cerco en torno a los huejotzincas, quienes hasta ese momento habían sido sus principales enemigos. Al mismo tiempo, Tzitzipandácuare también expandió sus dominios conquistando otras ciudades purépechas, territorios nahuas como Colimán y Jalisco, y territorios en Tierra Caliente, donde desarrollaron minas de cobre. También, por estas fechas, la Liga de Mayapán se disolvió, lo que provocó la fragmentación de la península de Yucatán en numerosos señoríos que se enfrentaban entre sí constantemente. Entre estos destacan los Tutulxus, los Cocomes, los Ecap y los Cupules. Cuando murió Moctezuma I en 1469, su hijo Axayácatl ascendió al trono. Durante su gobierno tuvo que enfrentar una rebelión tepaneca encabezada por el Tlatoani de Tlatelolco, que sin embargo fue sofocada y este fue ejecutado por el mismo Axayácatl, poniendo fin al conflicto. Al mismo tiempo, Tzitzipandácuare intentó conquistar el Valle de Toluca, que estaba bajo el control de una triple alianza matlatzinca encabezada por Tolocan, pero fracasaron en el intento. Axayácatl aprovechó la situación para conquistarlos, lo que logró sin dificultades debido al desgaste sufrido contra los tarascos. Envalentonado, intentó someter al Irechecua en 1478. Y, con la victoria, se pretendía inaugurar la famosa Piedra del Sol, también conocida como Calendario Azteca. Sin embargo, sufrió una derrota en Tajimaroa, que los obligó a retroceder a Tolocan. Esta derrota se debió a la mejor organización de los tarascos y a su superioridad armamentística, ya que dominaban el uso del arco y llevaban armas de cobre a diferencia de los mexicas, que utilizaban principalmente lanzas y armas de obsidiana. Para cuando terminó la batalla, Axayácatl había sido herido de una pierna, la cual se infectó y causó su muerte en Tenochtitlan en 1481. Fue sucedido por su hermano Tizoc, quien mantuvo una relación hostil con los tarascos. Además, consolidó el control mexica en Tierra Caliente, una de las zonas más disputadas, junto con el Valle de Toluca, por ambos protoimperios. Tizoc fue considerado un gobernante débil, por lo que en 1486 cedió el trono a su hermano Ahuizotl. Este último buscó mantener una relación más conciliadora con el Irechecua, y expandió aún más las fronteras de la Excantlataloyan, alcanzando la zona mixteca y la huasteca, aunque sería su sucesor quien consolidaría estas conquistas. Poco después de la llegada de Ahuizotl al poder, murió el Irecha Tzitzipandácuare, y su hijo Zuangua heredó el trono. Este último rechazó las propuestas de paz de Ahuizotl, lo que intensificó las tensiones entre ambos bandos. En el Caribe, mientras tanto, el 12 de octubre de 1492 llegó la expedición de Cristóbal Colón con el objetivo de establecer relaciones comerciales con las tierras del lejano oriente, aún sin explorar, y conocidas como las Indias. Fundó el fuerte de Navidad en la isla de La Española después de haber entablado relaciones con el cacique de la zona Guacanagarix. El hermano de Cristóbal Colón, Bartolomé Colón, fundó la ciudad de Santo Domingo en 1496, que se convertiría en el centro de poder español en el Caribe. Ahuizotl murió en 1502, tras golpearse la cabeza durante una gran inundación en Tenochtitlan. Fue entonces que su sobrino Moctezuma Xocoyotzin ascendió al trono de Tenochtitlan. Al inicio de su reinado, consolidó el poder mexica en los valles centrales, estableciendo su influencia sobre las ciudades zapotecas desde la ciudad de Oaxaca. Ese mismo año, Cristóbal Colón durante su cuarto viaje tuvo un contacto con los mayas en la isla de Guanja, en la actual Honduras. Los españoles interceptaron una canoa maya cargada de mercancías y se apoderaron de ella. La noticia de que hombres blancos y barbudos merodeaban la zona comenzó a circular por toda la región maya y fue interpretada por algunos pueblos como una señal de regreso de Kukulcán. En 1504 se desató un conflicto interno en la Excantlataloyan Huejotzinca. La ciudad de Huejotzinco decidió aliarse con Moctezuma a cambio de cierta autonomía, mientras que Texcalan se negó a someterse al poder mexica. A partir de entonces, cambió su nombre a Tlaxcalan, como burla hacia Huejotzinco, ya que ahora tributaban al imperio mexica,
mientras que Tlaxcala tenía tortillas en abundancia. Para 1508, los españoles iniciaron la conquista de Cuba, fundando ciudades importantes como Santiago de Cuba y La Habana, estableciendo así una base estratégica para futuras expediciones hacia el continente. Además, se habían extendido por la costa caribeña de Colombia y Venezuela, conocida como Castilla del Oro, con capital en Panamá. Durante estos años, Moctezuma intensificó las hostilidades con el Irechecua, provocando enfrentamientos constantes a lo largo de la frontera, especialmente en regiones como Ostumba, Tierra Caliente y en el Valle de Toluca. En 1510, como resultado de estos conflictos, Tzintzuntzan perdió el control sobre Colima y Jalisco, territorios que representaban casi la mitad del territorio tarasco, mientras que los mexicas perdieron el control sobre las ciudades chopes como Chilpancingo. En 1511, una embarcación española naufragó en las costas de Jamaica. A bordo iban Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Intentaron regresar a Cuba en botes improvisados, pero las corrientes los arrastraron hasta las costas de Yucatán, y la tripulación fue capturada por los mayas, con el objetivo de sacrificarlos. Sin embargo, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero pudieron escapar hasta los dominios de otro cacique, quien los hizo esclavos. Jerónimo de Aguilar, al ser sacerdote católico, interpretó su situación como un castigo divino, y se mantuvo esclavizado por los mayas. En cambio, Gonzalo Guerrero aprovechó sus conocimientos en medicina para salvar la vida del cacique o la de una de sus hijos, y, como agradecimiento, lo casaron con una princesa local, convirtiéndose él mismo en un cacique maya. En 1514, Moctezuma lanzó una ofensiva contra el Imperio Tarasco, encabezado por Tlahuicole, un guerrero tlaxcalteca capturado por Huejotzingo durante las Guerras Floridas, ahora contra Tlaxcala, y entregado como regalo al Tlatoani mexica. Como la frontera tarasca era prácticamente impenetrable, los mexicas intentaron rodearla por el norte. Sin embargo, se llevaron la sorpresa de que esa zona también ya había sido fortificada, lo que terminó en una nueva derrota para los mexicas en Acámbaro. La derrota llevó a Moctezuma a replantearse el modelo de la Excan-Tlahtoloyan. Consideró entonces centralizar el poder político en Tenochtitlan. Esta decisión fue rechazada por Nezahualpilli, el Tlatoani de Tlatelolco, quien además estaba inquieto por los rumores sobre la llegada de extraños hombres provenientes del mar. Ante la negativa, Moctezuma ordenó su asesinato. Nezahualpilli murió misteriosamente en 1515 y Moctezuma colocó en el trono de Texcoco a su sobrino Cacama, sobornando a gran parte de la élite. Y, aunque algunos veían con buenos ojos la centralización, otros se sintieron ofendidos por la intromisión de Tenochtitlan en la sucesión a Colhua. Uno de estos principales opositores fue Ixtlilxóchitl, medio hermano de Cacama, quien también aspiraba al trono. Este se rebeló, conquistó Otumba tras la muerte de su gobernante y derrotó al ejército mexica enviado a detenerlo. Como resultado, fue reconocido como Tlatoani de Otumba. En 1517, los mexicas abandonaron las guerras floridas y comenzaron un asedio militar directo contra Tlaxcala, con el objetivo de su conquista definitiva. El cerco fue tan intenso que los tlaxcaltecas no podían ni siquiera ingresar sal a su territorio, un recurso esencial para la conservación de los alimentos. Lejos de rendirse, comenzaron a formar un ejército con la intención de atacar Tenochtitlan, contando con el apoyo de los totonacas, quienes también preparaban una rebelión de manera encubierta. Ese mismo año, en el contexto de la centralización de la Excan-Tlahtoloyan, Moctezuma retiró la soberanía a Huejotzingo. Los cholultecas intervinieron y lograron convencerlos de reincorporarse a la Triple Alianza, solo que ahora Tlaxcala tenía una posición más relevante. Al enterarse de esto, los mexicas persiguieron a los pipiles huejotzincas que huían de Tenochtitlan, aunque la mayoría logró escapar, permitiendo así la restauración de la Excan-Tlahtoloyan de Oriente. Mientras tanto, la expedición de Francisco Hernández de Córdoba llegó a las costas de Yucatán con la misión de capturar mayas para hacerlos intérpretes y explorar la posible existencia del protoimperio mexica, del cual ya circulaban rumores. Al llegar a tierra firme, los españoles hicieron contacto con los Ecab, quienes inicialmente los recibieron en su ciudad, la cual llamaron Cabo Catoche. Sin embargo, poco después fueron atacados por los mayas, y en los combates los españoles lograron capturar a dos guerreros, a quienes bautizaron como Julianillo y Melchorejo. Al año siguiente, en 1518, arribó la expedición de Juan de Grijalva, quien recorrió la costa de Campeche y sostuvo combates en Potonchán. En este último lugar, los mayas les confirmaron la existencia de un poderoso rey tierra adentro. Los habitantes del lugar también les ofrecieron objetos de cobre, lo cual impresionó a los españoles y aumentó el interés en esta región, por lo que volvieron a Cuba para preparar una misión de colonización. A principios de 1519, Moctezuma, ya enterado de los rumores sobre los españoles, convenció a los chichimecas cholultecas de tomar el control absoluto de la ciudad, logrando cambiar su lealtad en favor del poder mexica. No obstante, algunos nobles olmecas, xicalancas y otomís lograron escapar y se refugiaron en Tlaxcala, volviendo a perder su triple alianza.